Bienvenidos al podcast En Familia, un espacio creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas de actualidad relacionados con la crianza y la educación. Soy Diana Fullor, psicopedagoga de profesión, especializada en educación socioemocional y madre apasionada por el crecimiento personal y la crianza consciente. En cada episodio compartiremos información que espero inspire tu vida y te ayude a vivir de manera plena y con intención. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del podcast En Familia. Hoy me gustaría indagar en nuestro rol como padres o madres en relación con la crianza de nuestros hijos e hijas, analizar las creencias que generalmente tenemos sobre nuestro rol y replantearse estas ideas nos puede ayudar a tomar perspectiva. Replantearse algo es básicamente pensar en una situación, una persona, una idea o creencia que tenemos y reentenderla, darle otro significado, mirarla desde una nueva perspectiva. Replantearse diferentes aspectos de nuestras vidas es muy importante, ya que podemos quedar enganchados a unas creencias limitantes que nos hagan reaccionar en modo piloto automático, en vez de tomar acción desde la conciencia y con intención. Cuando replanteamos o reformulamos un tipo de pensamiento, puede que le tome un sentido totalmente nuevo, basado en el contexto y el espacio que le demos, basado en la perspectiva desde cual miramos esa situación en particular. Me gustaría hablaros sobre dos ideas acerca de replantearse el rol parental, dos cambios de paradigma que aprendí de dos grandes psicólogas. La primera idea que aprendí de Alison Gopnik en su libro ¿Padres jardineros o padres carpinteros? Es hacer un cambio en la idea de ver a los padres como carpinteros en la relación con nuestros hijos. ¿Qué es eso de padres carpinteros? Generalmente pensamos en la niñez como en un proceso en el que los padres y madres moldeamos, creamos un futuro adulto de manera activa. Pensamos que es nuestra responsabilidad elegir qué tipos de comportamientos deseamos ver en nuestros hijos y actuar de tal manera con ellos para obtener esos resultados que tenemos previstos. Igual que un carpintero tiene en mente el resultado final de su trabajo y sigue unos pasos concretos para llegar hasta allí, los padres caemos muchas veces en la tentación de imaginar cómo nos gustaría que nuestros hijos se desarrollasen en un futuro e intentamos encontrar maneras de actuar con ellos para hacer que se conviertan en esos adultos. Las expectativas que imponemos a nuestros hijos y a nosotros mismos son el generador de muchísima presión, de muchísimo estrés. De allí sale mucha culpa que sentimos cuando nuestros hijos se equivocan o cuando no cumplen con las expectativas, las sociales, culturales, familiares. Porque si no obtienes el resultado esperado, ese tipo de niño que tienes en mente y al que esperas moldear, entonces has fallido. Toda la responsabilidad es tuya, igual que la del carpintero si no ha creado el mueble que tenía que haber hecho. Cambiar este marco y pensar en nuestro rol de padres como más bien en el de un jardinero nos va a liberar de esa presión controladora y cambiará la mirada desde nuestros hijos hacia nosotros mismos como padres y como personas. ¿Qué quiere decir eso de padres jardineros? Un jardinero necesita entender sobre semillas y plantas, sobre botánica en general, biología, química y sobre cómo crear el mejor entorno para que sus plantas prosperen y se desarrollen de manera armoniosa. Hay muy pocas cosas que hacer a la planta en sí. El jardinero invierte mucho esfuerzo en cuidar del medio, del entorno en el que se desarrollan sus plantas, en enriquecer el sustrato, en que las plantas estén colocadas de tal manera para que les dé el sol, asegurarse de regarlas, de combatir los bichitos, las plagas o de que no se las coman los animales. Así que el jardinero tiene el control del entorno. Aunque tampoco del todo, ¿verdad? El sol puede brillar con intensidad o puede que haya muchos días nublados. Puede que llueva o puede que no, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay algunas cosas que el jardinero puede hacer, sin embargo, él está allí simplemente para apoyar, para acompañar el crecimiento de la planta. Los jardineros están en contacto con los ciclos y ritmos de la naturaleza, del tiempo. Simplemente siguen a las plantas en su desarrollo y crecimiento. Se dedican a observar el desarrollo de una planta para saber si está en el entorno adecuado. Saben que lo único que pueden controlar son sus conocimientos, sus acciones
y algo del entorno. Sin embargo, todo el proceso de desarrollo y crecimiento es cosa de la planta. No se puede estirar de una planta para que crezca más o más deprisa. Ella crecerá con o sin el jardinero. La cuestión es si el jardinero puede apoyar su máximo crecimiento y de la manera más sana posible. Podríamos hablar muchísimo tiempo sobre estos dos oficios y las diferencias que hay entre ellos para poder hacer analogías con nuestro rol de padres. La perspectiva del libro de Alison Gopnik es una realmente inspiradora y es el primer cambio de perspectiva que os quiero proponer en cuanto a nuestro rol de padres. Dejar de vernos como creadores de nuestros hijos y abrazar una visión en la que sostenemos, acompañamos y seguimos a nuestros hijos en su propia aventura. El segundo cambio de paradigma ha sido para mí uno de los más profundos y lo descubrí leyendo y escuchando a la doctora en psicología clínica Shefali Tsabary. Y es pensar en que a los que realmente hay que criar no son a nuestros hijos, sí que nos tenemos que criar a nosotros mismos sobre todo. Hay también un concepto que hace referencia a esto, el de maternarse a uno mismo. Cambia totalmente la mirada y el foco en la crianza, desde los hijos hacia los padres, hacia la capacidad de unos mismos de crear y vivir aquellas vidas y expectativas que estamos proyectando en nuestros hijos. Enlaza con la idea de que solo podemos controlar en alguna medida nuestro entorno y nuestras propias acciones y no podemos controlar a otros. No podemos controlar a nuestros hijos, tampoco su comportamiento. Es como el rol de jardinero del que estábamos hablando antes. ¿Te gustaría que tu hijo fuese cariñoso, enérgico, empático, creativo, lo que sea que descubras que estás proyectando? Entonces sé tú todas esas cosas. Céntrate en ti mismo. ¿Te gustaría que tu hijo sea una persona que se cuida, que trate su cuerpo con respeto, que sepa decir no y también que sepa decir sí de una manera equilibrada, que coma saludable? Cualquiera que sea tu pensamiento hacia lo que tu hijo ha de convertirse de mayor, empieza por ti. Céntrate en ti. La gran parte de la crianza empieza interiormente, en el día a día, en cómo me tomo la limpieza de la casa, qué actitud tengo con la cajera del supermercado, cómo reacciono cuando he tenido un mal día en el trabajo, o cuando pierdo el trabajo, o cuando alguien de la familia está pasando por una enfermedad, o cuando nos vamos de boda y de fiesta, o cuando he conseguido un aumento de sueldo. ¿Cómo trato mi día a día a día? En las pequeñas cosas y en los grandes eventos de la vida. Allí es donde se produce realmente la crianza de nuestros hijos. Nada más, espero realmente que te haya servido y que lo encuentres útil. Hasta el próximo episodio te dejo con el lema de este proyecto. Si te atreves a criar, nunca dejes de crecer.